computador para arreglar lo del audio. El segundo punto de la actividad consiste en realizar la lectura adjunta sobre violencia, que es esta que tenemos acá, es la misma que vamos a realizar nosotros en la clase. Sobre esa lectura que estamos trabajando o que vamos a hacer en este momento, va a ir un juego de Kahoot. Ese juego tiene únicamente 10 preguntas. Lo van a elaborar ustedes, no lo voy a elaborar, a elaborar en línea, sino que lo van a responder ustedes de manera individual. Eso quiere decir que como ustedes lo están elaborando de manera individual, yo no voy a tener acceso a ningún tipo de registro de respuesta de ustedes. Por lo cual deben ustedes tomar el pantallazo de esas respuestas o de ese puntaje que ustedes obtienen en Kahoot. Cuando ya obtienen ese puntaje de Kahoot, esa es una de las evidencias que van a enviar el día de hoy, ese pantallazo con el puntaje que obtuvieron en Kahoot. Y el último punto es, en tu cuaderno crea un símbolo que para ti represente la paz y explícalo en un video de no más de 30 segundos. La idea es que ustedes, basados en lo que vieron en el video del día de hoy, más lo que vamos a leer a continuación, van a realizar un símbolo que sea completamente diferente a los que han realizado hasta el momento, es decir, nada de ramas de olivo, nada de las palomas de la paz, nada del simbolito que está en el círculo con el otro dentro de ese circulito, tiene que ser un símbolo nuevo. Ustedes elaboran uno nuevo y me van a decir por qué ese símbolo, por qué eligieron ese símbolo. Ese por qué debe ir en una explicación de no más de 30 segundos. Ustedes no tienen que aparecer en el video. Únicamente enfocan el video, lo enfocan en el símbolo que hayan dibujado, que hayan escrito, lo que hayan elegido y por qué eligieron ese símbolo, por qué representa para ustedes la paz ese símbolo. Ese es básicamente el taller del día de hoy. Había otra parte, pero pues por motivos de tiempo no lo vamos a hacer. Entonces lo vamos a dejar de esa manera súper, súper sencillo. Entonces, mi compañero que me dijo que me iba a ayudar con la lectura, ¿dónde está? Aquí estoy, profe. Bien. Entonces, ¿sí ven lo que pasa cuando empiezan a llegar tarde y tarde y tarde? Bien. Entonces, aquí tengo la lectura, me vas por favor a colaborar. Aquí. Te escuchamos todos. Conceptos generales, paz, violencia y conflicto. ¿Qué entendemos por paz? Paz positiva y paz negativa. La paz, tal como la entendemos normalmente, es una herencia romana. La paz, la ausencia de guerra. El hecho de vincular paz y negación de un estado de guerra o violencia implica cierta pasividad. Esta es la paz negativa. Debemos vincular la paz con un proceso de construcción y compromiso constante y con una responsabilidad que es de todos y todas. La Te paz paro ahí, te positiva. paro ahí, te paro ahí, te paro ahí. Ok. Esto para que lo tengamos en cuenta porque va a salir en Kahoot. Paz positiva es aquella la cual construimos nosotros, es decir, no se reduce únicamente a que nosotros no peleemos o no formemos un conflicto, sino que la paz positiva es aquella en la que nosotros aportamos. Si hay un conflicto, trato de mediar en ese conflicto para de alguna manera tratar de resolverlo. Es decir, para construir esa paz positiva, tengo yo que aportar de manera activa algo en ese proceso. Mientras que la paz negativa es cuando nosotros nos sentamos de forma pasiva a que todo pase y ya. ¿Listo? Pilas, diferencia entre paz positiva y paz negativa. Ahora sí continúa, porfis. La paz positiva significa intentar resolver los problemas sin violencia. Es un estado en que las necesidades se encuentran satisfechas sin abusos de poder y en que las relaciones se basan en el respeto, el cuidado, el diálogo y la cooperación. Por tanto, si queremos trabajar la paz en el aula, debemos prepararla. Bien, aquí a continuación encontramos una pirámide o un triángulo que tiene de referencia del señor Galtung. Entonces, aquí evidenciamos, por ejemplo, es como más o menos algo similar a un iceberg.
Esa línea recta que nosotros encontramos acá, esta línea horizontal que encontramos acá, es como si fuera el mar. Esta pirámide o este triángulo es un iceberg. Nosotros solo tenemos acceso o podemos ver esto que es la violencia directa, los hechos como tal, lo que es invisible, lo que es visible, perdón. Y aquí tenemos la violencia cultural y violencia estructural. Son algunas cosas que están o que subyacen, que se encuentran acompañadas dentro de esa violencia directa que nosotros vemos, pero de las cuales nosotros no somos conscientes. Ya más adelante nos vamos a ver a qué se refiere eso de violencia directa, violencia cultural y violencia estructural. ¿Me colabora mi compañero? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de violencia? Para entender la violencia, primero debemos ser capaces de distinguir sus diversas formas, por eso proponemos el triángulo de las violencias de Galtung. Bien. Y continuamos acá. La violencia, según Galtung, es como un iceberg, de todo modo que la parte visible es mucho más pequeña que la que no se ve. De acuerdo con el autor, existen tres tipos de violencia. La violencia directa, que es visible, se concreta en comportamientos y responde a actos de violencia. La violencia estructural, centrada en el conjunto de estructuras que no permiten la satisfacción de las necesidades y se concreta precisamente en la negación de las mismas. La violencia cultural, que crea un marco legitimador de la violencia y se concreta en actitudes. Educar en el conflicto supone actuar sobre los tres tipos de violencia. Perdón, A perdón, menudo, perdón, es que acá entró alguien más. Listo. a menudo las causas de la violencia directa están relacionadas con situaciones de violencia estructural o son justificadas por la violencia cultural. Muchas situaciones, y no se alcanza a ver más, profe. Ok. Muchas situaciones son consecuencia de un abuso de poder que recae sobre un grupo oprimido o de una situación de injusticia social, un insuficiente reparto de recursos, una gran desigualdad en la renta de las personas, dificultad de acceso a los servicios sociales y a la red sanitaria, y reciben el apoyo de discursos que justifican dichas violencias. En la escuela debemos estar muy atentos a todos los tipos de violencia que pueden estar manifestándose. Es decir, según esto que entendieron ustedes sobre esa lectura que acabamos de hacer, o qué corresponde a eso de violencia directa, violencia estructural y violencia cultural, chicos. ¿Qué es eso? ¿Alguien, por favor? ¿Todos calladitos? ¿A qué se refiere eso de violencia directa? Nada, ¿nos vamos a quedar callados todo el resto de la clase? ¿Como en una persona en especial? No. Voy a volver a leer lo que el compañero leyó sobre eso. Por favor, pilas porque ustedes están o no pusieron atención o no analizaron lo que les estaban diciendo. Esto está en el Kahoot. Estas son preguntas que van a salir en Kahoot. Entonces, aquí este señor que se llama Galtung nos muestra este triángulo que nosotros tenemos acá. Recuerden, el triángulo como está compuesto por tres esquinas, digamos que él compara este triángulo con un iceberg. Iceberg, recuerden que son esos bloques de hielo gigantes que se ven en el Polo Norte o en la Antártica, en donde se congela el agua y forman estos bloques de hielo gigantes.
Normalmente nosotros vemos un pedacito de ese iceberg por encima del mar, pero en realidad ese iceberg es muchísimo, muchísimo, muchísimo más grande, es gigante debajo del agua. Es decir, vemos una parte muy pequeñita de eso. En eso consiste este triángulo. Nosotros, cuando hablamos de violencia, alcanzamos a ver solo una pequeña parte acá, que es lo que él llama la violencia directa. Pero por debajo de esa línea horizontal que tenemos o manejamos la violencia cultural y la violencia estructural. Esa violencia cultural se refiere a cuando esos actos violentos que nosotros vemos normalmente se justifican o se dan en un marco de la cultura. Por ejemplo, que las personas, no sé, que las personas que han venido de acá, algún caso que se presente, digamos, con personas que vienen de Venezuela. Estoy poniendo un ejemplo loco. Se presentó una pelea. Entonces, acá en Colombia ya nos acostumbramos a decir, es que esos venecos son los que están acá, es que por culpa de ellos es que estamos así, es que no sé qué es, que sí sé cuándo. Y por medio de ese tipo de comentarios que se refieren a la parte cultural, estamos justificando los actos de violencia que se presentan, ya sea de parte de ellos o contra ellos. Entonces, se supone que esto no debería funcionar de ninguna de estas dos maneras. Y hay otra, que es la violencia estructural, que es, por ejemplo, cuando se legitima el hecho de que una persona que no tiene recursos o que se encuentra por fuera, por decirlo así, dentro de los estratos más bajos, se justifica en que, no sé, comete actos violentos por ejemplo, de robo. Entonces, agrede a una persona, lo que está sucediendo en este momento tanto, que es, por ejemplo, el robo de bicicletas. Entonces la persona se está justificando en el hecho de que es pobre, que no tiene recursos, en que no tiene cómo darle de comer a la familia, entonces va y comete un acto violento contra otra persona y se justifica por esto de que no tiene recursos, no tiene trabajo, está en mala situación. Esto es lo que pertenece a violencia cultural y a violencia estructural. ¿Sí nos queda claro más o menos o no? ¿Sí, chicos, o no? ¿Seguros? No, pero la verdad ya no entendí nada. ¿Qué no entiendes? No sé cómo explicarle. ¿Qué es la mm, violencia, Céspedes? mm, no sabría cómo explicarlo, profe. Mm, ¿Cómo se lo podría yo explicar? ¿O qué entiendes tú por violencia? ¿Qué es un acto violento? Pues, por ejemplo, podría decir que dos carros se llegan a estrellar y con los conductores se levantan, pero en vez de hablar con unas personas civilizadas o arreglar el problema mediante con palabras, lo buscan ya como mediante de una pelea y arreglarse a los gritos y ya violencia verbal. Ok, digamos, eso ya es el concepto de violencia general, por decirlo así. Entonces, ya tenemos algo que es el acto violento en donde ya no discuten, ya no hablan, ya no eh, tratan de arreglarlo de manera sencilla, sino que ya se van a los golpes o ya se van a la parte violenta, se están agrediendo el uno al otro. Ese ya es el acto como por decirlo así, en nuestro triángulo sería el acto de violencia directo. ¿Listo? Ese que tú me acabas de comentar. Ahora, Sí, señora. según este señor, nos está diciendo que tenemos que debajo de eso o que en ese acto no solo se da porque la gente esté brava en el momento, sino que subyacen o está por debajo está justificado o se están justificando por medio de violencia cultural o de violencia estructural. Puede ser que de pronto alguno de los conductores que está en la pelea
tenga un carro más lujoso que el del otro. O puede ser que de pronto esa persona que estrelló a la otra o que tuvo el problema, una de las dos, no sé, tenga una dificultad de vista. O la más probable, o que puede ocurrir más fácil, es que, por ejemplo, no sé, alguno de los conductores que se encontraba en ese conflicto es una mujer. Y nosotros aquí en Colombia tenemos acostumbrado a decir, o escuchamos decir muchas veces, es que las viejas sí son brutas para conducir, no saben conducir. Eso es lo que escuchamos, siempre. Entonces, eso es un acto que se encuentra o que subyace a esa pelea que se dio como tal. Se encuentra dentro de la parte estructural, es decir, dentro de la estructura de nuestra sociedad en el que denominamos que una mujer es bruta y no sabe conducir. O dentro de nuestra parte cultural. Puede que un carro haya sido más lujoso que el otro y el otro viene, el del carro lujoso vino a justificarse porque es que el carro de él vale más, entonces el estrellón le toca pagarlo más, le toca pagar más al mecánico para que se lo arregle o cosas así. Entonces no es solo el acto de violencia en sí, sino que esos actos de violencia siempre van a estar envueltos o siempre van a estar justificados, ya sea de manera estructural o de manera cultural. ¿Y es un poquito más claro, Céspedes? Sí, sí, señora. Ah, ok. Entonces no es violencia por violencia porque a mí un día se me ocurrió salir y pegarle una cachetada a mi vecino. Entonces, siempre pasa algo siempre pasa algo que me lleva a mí a que yo haya cometido eso. Lo estoy justificando o siempre lo voy a justificar de alguna manera. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Ahora, para no alargar más esto, les voy a dar el link en donde encuentran el juego. Recuerden que yo no tengo acceso a archivos de ese juego. Eso quiere decir que ustedes tienen que tomarle el pantallazo a su resultado. Entonces, por acá está. Vean. Y lo voy a dejar en la actividad que voy a publicar en este momento. La actividad hasta ahora la voy a publicar. Vean. Entonces, el juego de Kahoot va a estar el link acá. Entonces, vean, dice que va a ser para la materia de inglés y que van a entregar, tienen plazo hoy hasta las 11:59 de la noche. Entonces, ya vimos el video, ya realizamos la lectura conjunta y ahora van a ir a realizar el juego. Después de que ustedes vean, aquí les doy como una breve explicación. Por favor, cuando vayan a ingresar al juego, nombres y apellidos completos para saber de quién es. ¿Listo? Entonces, aquí están las preguntas, vean. ¿Cuál es la figura que representa la paz tras las guerras del siglo XX? Triángulo de las violencias de Galtung, que establece Cátedra de Paz y Convivencia, establece qué se entiende por ciudadanía. ¿Cuál de las siguientes frases pertenece a Napoleón Bonaparte? Acá. La violencia solo se puede visualizar en una guerra. El respeto solo se puede aplicar con padres de familia. ¿Qué es la paz? ¿Ha sufrido alguna vez de agresión o violencia escolar? ¿Y qué entiende por convivencia escolar? Estas son las 10 preguntas. Ustedes cuando ingresan, pues le dan obviamente play y van a ingresar a participar con sus nombres y apellidos completos. Recuerden, toman pantallazo de lo que del resultado que obtuvieron y esa es una parte de la evidencia que van a enviar. La otra parte de la actividad consiste en crear en el cuaderno un símbolo de la paz, un símbolo que para ustedes represente la paz, diferente a la paloma de la paz, vean, diferente a la paloma de la paz con la rama de olivo, diferente a este otro que tenemos acá que también es símbolo de paz, y diferente a este otro símbolo de acá, ustedes van a inventar uno nuevo. Y en un videíto de 30 segundos máximo, no se me van a pasar de ahí, van a explicar por qué ese símbolo, qué tiene que ver con la paz o por qué lo eligieron ustedes con la paz, por qué lo relacionan ustedes con la paz.
y van a subir eso como evidencia. Entonces, como evidencia me queda el pantallazo de Kahoot y me va a quedar el símbolo de la paz. Para apoyarnos, para el símbolo de la paz, les voy a dejar un video en el cual ustedes les describen el por qué, digamos, se crearon estos símbolos de acá. ¿Por qué los tomaron como paz? Entonces, digamos, es un videito súper corto, es como de 7 minutos, en donde les explican por qué se dieron esos símbolos. Espérenme, ya se los paso. Acá. Cátedra de Paz. Esto es simplemente para que se apoyen y porque en el Kahoot también hay una pregunta sobre ese. Entonces, no se les vaya a olvidar. Y eso sería todo lo que hay que entregar hoy. ¿Hay dudas o preguntas al respecto, chicos? No, señora. ¿Seguros? Última palabra. Profe, Kahoot yo le doy play y me parece que si challenge o otra cosa. Ay, ¿qué parece? Venga, creo que pasa el mismo problema que pasó con el profesor anterior. ¿Qué? Esperen acá que me cargue la guía. Aquí, teach. No, pero este es para... Este sí lo voy a jugar yo. Es decir, sí lo voy a jugar en vivo. Sí debe pasar el mismo problema que pasó con el profesor anterior. ¿Qué les pasó? Pues que él tuvo que darnos creo que un código o algo así para entrar a eso, profe. Porque así no se podía. A mí por eso no me gusta Kahoot. Pero bueno. Es que la clase pasada el profesor nos hizo la misma actividad que era por Kahoot, pero no, o sea, ingresamos al link, pero nos aparecía eso y no nos dejaba entrar en sí a la actividad. Entonces el profesor no sé qué fue lo que hizo y nos pasó otro link donde ya nos abría directamente al A la juego. actividad. Sí. Pero sí fue como un código. Esperen a Sí, ver sí, si lo sí. puedo, esperen a ver si lo Sí, puedo crear de una vez para que les quede de una vez el código. Entonces, vean, aquí ya quedó. Vean, aquí queda. Tu. Voy a cambiar el link que tienen acá para que les quede de una vez el que les queda para ustedes. Acá. Instrucciones. Y vamos a ir acá, editar. Acá. Y por si algo, les dejo el pin que aparece ahí en Kahoot. Porque no sé si se los pida o no. Pero mejor se los dejo. Este es el link, el pin del juego en caso de que se los pida. Acá. In. Listo, chicos, entonces aquí queda el nuevo link y queda el pin en caso de que se los llegue a pedir. ¿Listo? Y de una vez les adjunto el video para los que quieran ver el video de cómo se formaron esos símbolos que ustedes ven sobre paz. Anatomía de la violencia. Símbolo de la paz. Acá está. Y ese les queda acá por si las moscas, por si lo quieren ver, por si se quieren basar en ese, en donde les explican lo de los símbolos. Ahora sí, ¿dudas o preguntas? ¿Algo que quieran saber?
No, profe, yo entendí todo. Y también gracias por ayudarme con las Listo. dudas que tenía. Bien. La siguiente clase que nosotros tenemos, ya empezamos o vamos de lleno con lo que es la materia de inglés. Para esa clase, mis queridos estudiantes de Kennedy que ya me conocen, ¿qué era lo que yo pedía para mis clases de inglés? ¿Cuál era la recomendación por la que yo molestaba siempre? 2 colores. Exacto. Chicos que no han tenido clase conmigo hasta el momento. Yo bajo nota para los cuadernos que me envían con las notas en un solo color de esfero o de lápiz. Odio eso. Así que mínimo van a utilizar 2 colores de esfero o 2 colores de lápiz. No me interesa si es esfero o lápiz, lo importante es que sean 2 colores mínimos, porque ustedes siempre van a tener que resaltar partes de las estructuras de las oraciones y siempre va a tener que ser con un color diferente. Entonces, esa recomendación, por favor, para que la tengan en cuenta. Y recuerden que para cada materia pues van a necesitar un cuaderno. Espero que los apuntes los lleven en orden para que se les facilite a ustedes la entrega de evidencias. Aquí en el chat estoy viendo, por ejemplo, que todos ya hicieron el cambio de su nombre. Espero que todos lo tengan así, chicos, porque correo que me aparezca o usuario, perfil que me aparezca con un seudónimo, con un apodo, con algo que no pertenezca como tal al nombre del estudiante, trabajo que no califico. Entonces espero que ya todos tengan su nombre con su primer apellido en el usuario, en el perfil que utilizan para Google. Esas serían básicamente las referencias. No los dejan jugar porque vamos a hacer la prueba a ver qué pasa. Pero sí, mira que sí. ¿No los dejan jugar? ¿Ya ven? Sí, profe, a mí sí me deja. ¿Sí los deja jugar? ¿O no los deja jugar? Y a mí sí. Si llegan, si llegan a tener algún problema, chicos, me escriben por el privado de WhatsApp y en vez de dejarlo en Kahoot, lo paso a un Quizzes como para hacerlo más fácil, porque no sé, yo con Kahoot casi no trabajo por eso. Entonces, pero no, ahí los debe dejar jugar porque miren que se cierra es automáticamente, está abierto y se va a cerrar es a las 12 de la noche. Ya, profe, yo ya terminé. Listo, entonces copian pantallazo y ya, eso sería todo. Entonces, chicos, eso sería básicamente todo lo que hay por el día de hoy. No los distraigo más, no los dejo más. Antes de irse, por favor, dicen whisky para la foto de asistencia de la videollamada. Whisky. ¿No? Están. Ok. Bien. Listo, chicos, entonces eso sería todo. Tienen hasta medianoche, ya saben, para su video de 30 segunditos con el símbolo de la paz y para el Kahoot que deben desarrollar. Entonces, espero que les vaya muy bien y nos veríamos la siguiente clase. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Ok. Listo, profe. O sea que ya nos podemos salir, ¿verdad? Sí, ya se pueden salir de la videollamada. Chao, Chao, profe, que profe, esté que muy estés bien. bien. Chao, chicos, que les vaya bien.
Chao, profe. Chao.